Si usted va a aplaudir al Padre de Gloria, por favor hágalo con fuerza. Amén. Es bueno verles, es bueno estar aquí con ustedes, entre ustedes, sabiendo que su gracia, su amor está repartido en cada uno de nosotros. Quisiera, antes de comenzar, voy a pasar al pastor John, que me está haciendo aquí señas, que tiene un... Hola. Hola. ¿Cuántos están aquí? Muchos. Mire, el próximo... ¿Quién? Mi esposa está por allá, sí, ella la vi. El próximo domingo vamos a tener una actividad exclusivamente evangelística. Entonces, ¿cuántos saben que Cristo también es llanero? A ver, Cristo es llanero. El próximo domingo vamos a tener a nuestro amigo y hermano Carlos García. ¿Cuántos conocen a Carlos García? Carlos García comenzó hace muchos años cantando música venezolana. La última vez que lo vi en Atlanta, ministró a la iglesia que yo estaba copastoreando allá. Y ha sido una bendición. Entonces yo les quiero pedir rapidito dos favores. Número uno, por supuesto la entrada no se puede cobrar porque es el domingo en la mañana. ¿Verdad que sí? Y a la salida tampoco. Lo único que nosotros le pedimos es que usted traiga a alguien el próximo domingo. Alguien que le guste la música venezolana. A mí me encanta la música venezolana. Le vamos a pedir que cante una canción que se llama El Corrido de la Culebra. Escuchen El Corrido de la Culebra para que ustedes vean. Próximo domingo estará Carlos García con nosotros. Lo vamos a tener aquí en la iglesia. Y luego a las 4, porque no todo puede encajonarse en la iglesia, estamos tratando de presentarlo en el centro comercial El Rodeo. Entonces, la publicidad no sé si se la vieron por allí, si Sebastián la pasó, no la pasó. ¿Sí la pasaste? Sí la pasó Sebastián. Hermanos, les voy a pedir, traigan gente el domingo que viene. La iglesia no puede olvidarse de su función. Estamos en Cristo, vivimos en Cristo, pero fuimos enviados a hacer discípulos. Y ese es nuestro trabajo. Entonces el próximo domingo el salvoconducto de entrada es un invitado. Amén. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. La música llanera es una expresión musical de verdad bastante grata y es algo que a nosotros los venezolanos nos caracteriza. Amén. Igual como a quienes les gustan las gaitas. Yo que sé que estamos apenas en octubre, pero a ver. Ay, por allá aplaudieron, miren, les gustan las gaitas bastante. Les voy adelantando, el domingo, el tercer domingo del mes de diciembre vamos a tener aquí una actividad con gaitas. Amén. Vamos a tener una fiesta de alabanza al Señor con el género de gaita. Y vamos a invitar a todas las demás iglesias satélites, a las iglesias satélites que dependen de esta casa, para que estén juntamente con nosotros. Amén. De verdad que va a ser un tiempo muy agradable. Amén. Quisiera pedirle, por favor, póngase un momento sobre sus pies. Pónganse un momento sobre sus pies y yo le voy a pedir, por favor, que tome cada uno la mano del que tiene a su lado. Si usted está en medio de dos personas, tome la mano del que está a su derecha y el que está a su izquierda. Que ninguno se quede sin tomar la mano de alguien. Aquí el único que se va a quedar sin tomar la mano de alguien va a ser yo, porque estoy aquí. Si no, me iría para allá con ustedes. Y yo quisiera que usted piense por un minuto. Ustedes vieron en los estados el versículo que estaba publicado, ¿verdad? ¿Cuál era ese versículo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo quiero que usted piense por un momento en esta palabra que está allí escrita. Porque no se trata simplemente de una reunión de personas. Ahí está, gracias Sebastián.
Salmo 133:1. No se trata simplemente de una reunión de personas. No se trata solamente de que usted disponga de su tiempo para venir acá el día domingo. Se trata de que usted viene para, junto con su hermano, traer la expresión del cuerpo de Cristo. Porque aquí en medio nuestro, Cristo, la cabeza, está presente. Amén. Y yo quiero que usted comience a darle gracias a Dios porque usted forma parte de este cuerpo, porque usted forma parte del cuerpo de Cristo, porque usted pudiera estar ahorita en cualquier otro lugar, pero seguramente estaría desconectado del cuerpo. Pero aquí usted puede venir para expresar la vida de Cristo, la porción de la gracia que habita en usted, que solamente Él le plació entregársela. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Gracias porque tú nos has lavado por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a través de este sacrificio hermoso, tú nos has hecho parte de esta gran familia, Señor. Tu familia, una familia de hijos, y que además en esta mañana, Señor, este grupo de tus hijos congregados en este lugar, donde dice la palabra del Señor que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Nosotros no solamente estamos juntos y en armonía, sino que formamos una unidad, no solamente entre nosotros, sino con tu Hijo Jesucristo, quien nos lavó, quien nos limpió y quien es la cabeza de tu iglesia. Por eso te damos la gloria, la alabanza y la honra, Padre. Y bendecimos tu nombre, Señor. Padre bueno, en esta hora, Señor, que en este momento, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, que vamos a recibir tu palabra, que ella pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque hemos de hablar tu palabra, Señor. Y como dice allí, Señor, toda la escritura, toda la palabra que está escrita ha sido inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nos perfecciones cada día, Señor, y que esta obra maravillosa de la cruz, esa obra de amor, Señor, esa obra de amor eterno que tú expresaste en la cruz, pueda ser manifestada cada día en nuestras vidas, Señor. Confiando en ti, confiando en tu palabra, Señor bueno, sabiendo que solamente en ti hay plenitud. Solamente en ti, Señor, tenemos gozo. Solamente en ti, Señor, podemos disfrutar de ser hijos. Padre bueno, gracias. Porque si en esta mañana hay alguien que se encuentra quebrantado de salud, si hay alguien que se encuentra enfermo, Padre, en esta hora sabemos que al venir aquí a la reunión de tus hijos, al venir a la reunión del cuerpo, Señor, recibes sanidad en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que si alguno se encuentra afligido, quebrantado, si alguno se encuentra triste, Señor, ha venido al mejor lugar para ser restaurado por el poder de tu Hijo Jesucristo, por la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Permite, Dios, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, si alguno trajo alguna carga, Señor, pueda dejarla, Señor, sabiendo que solamente en ti tenemos reposo, solamente en ti tenemos descanso, solamente en ti tenemos la paz. Y te damos muchísimas gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Rendimos a ti una ofrenda y una ovación de aplauso, porque tú vives y reinas en medio de la alabanza de tus hijos. Aleluya. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Bendito eres, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Yo quiero pedirle, por favor, que usted me acompañe leyendo una historia. La semana pasada el pastor Luis compartió esta historia. Y yo le estuve preguntando al Padre qué quería que compartiera con su amada, con su iglesia. Y me mostró que debíamos seguir hablando acerca de esto. Porque no se trata simplemente
que nosotros lo recibamos como una información, porque ciertamente la palabra del Señor, que ha sido inspirada por Él, que es útil para enseñarnos, también nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Y mientras más lo hagamos, mientras más leamos sus escrituras, mientras más leamos la palabra, más somos edificados, más somos redarguidos, más somos corregidos y más somos instruidos en su justicia. Amén. Quiero pedirle, por favor, acompáñame leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Y allí vamos a leer los primeros 13 versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 13. Dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos, a ver, ¿dónde estoy? El 10. 5:10, que se me fue la pantalla. Por favor, me lo pones en la pantalla. 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Después de esto le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén, vamos a dejarlo hasta allí. Esta historia es una historia bien hermosa e interesante y está llena de una serie de elementos que vale la pena estudiar y destacar en ella. En primer lugar, una de las cosas que eso hacía referencia a mi hermano Pastor Luis la semana pasada, cuando el Señor Jesús llegó a ese sitio, ¿qué era lo que había? Una fiesta. Quiere decir que donde está el Señor siempre hay fiesta, ¿sí o no? ¿Y dónde está el Señor en este momento? Y hay una fiesta, ¿verdad? Y si hay una fiesta, porque usted está tan calladito, porque usted no alaba al Señor, no da voces de júbilo, no aplaude a ese Rey maravilloso, porque Él está en medio nuestro, Él está entre nosotros. Aquí está el Maestro entre nosotros, está en medio de cada uno, en medio de nosotros, trayendo sanidad a los que están enfermos, trayendo consuelo a los que están afligidos. Entonces es necesario que usted y yo entendamos primero que si está el Señor Jesús, allí hay una fiesta.
En segundo lugar, hay una cosa interesante. El nombre de este estanque es Betesda. ¿Ok? Betesda, su nombre representa lugar de misericordia o casa de gracia. Es interesante que es uno de los pocos sitios que tiene dos nombres a la vez: lugar de misericordia y casa de gracia. ¿Por qué de misericordia y gracia? Yo no sé si usted se ha puesto por lo menos a pensar un momento si esto tiene alguna relación con aquel versículo que está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Lo leemos, por favor. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que esta gente que estaba allí en ese lugar estaba tratando de encontrar misericordia y de alcanzar la gracia, porque estaba en un lugar que era el adecuado. Estaba en el lugar donde tradicionalmente se podían recibir sanidad para cualquier enfermedad. Y hay otra cosa interesante que dice que había ese estanque tenía 5 pórticos. De los 5 pórticos no vamos a hablar en esta hora, pero es interesante que justamente hable de 5 pórticos. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 4? Si lo normal es que hubiese un pórtico como en los 4 costados del estanque, pero habían 5 pórticos. Eso lo vamos a dejar de tarea para ustedes. ¿Ok? Y otra cosa que era muy interesante, que resulta bien trascendental y bien importante destacar, es que allí había una multitud de enfermos. Allí venía una multitud de enfermos. ¿Qué venían buscando estos enfermos? Obviamente ser sanos, ¿verdad? Obviamente buscaban la sanidad. Obviamente buscaban alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitaban ser personas que pudieran vivir vidas sanas, que pudieran ser sanos de cualquier enfermedad. Pero lo más interesante no es esto, sino que específicamente el pasaje habla de 3 tipos de enfermos. Y de eso es que quisiera que hiciéramos un poquito más de énfasis en esta tarde. En primer lugar dice que había ciegos, ¿verdad? Y que había, ¿qué más? Cojos. ¿Y qué otra cosa habían allí? Paralíticos. No, es posible que hayan habido otro tipo de enfermos, ¿verdad? Y es muy probable. Pero hace alusión específica a que habían ciegos, cojos y paralíticos. Ahora bien, esto en un sentido espiritual lo podemos representa lo siguiente: la ceguera físicamente es la capacidad de poder ver, ¿ok? Es la pérdida de la capacidad visual, es decir, no puede ver. A través del sentido de la vista no se puede percibir nada, pero en un sentido espiritual, la ceguera representa la falta de entendimiento, la incapacidad de entender la obra de Dios. Es la incapacidad de entender la obra de Dios, la incapacidad de poder entender su palabra y, por supuesto, la capacidad de entender y de conocer su amor. Una persona cuando está ciega necesita quitar ese velo de sus ojos para que pueda, número 1, poder entender y comprender del amor de Dios. Y ustedes saben, porque lo hemos venido estudiando en semanas anteriores, reiteradas veces. Yo creo que en semanas anteriores no, yo creo que llevamos casi un año hablando acerca del amor y la gracia. Y ahí el Señor nos ha tenido hablando de amor y de gracia, porque cuando conocemos el amor de Dios, cuando conocemos la gracia de Dios, nosotros podemos alcanzar y obtener toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Cuántos han conocido y conocen del amor de Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjense, allí habían ciegos, es decir, personas que aunque podían tener la obra de Dios enfrente de sí, aunque podían tener al maestro enfrente de ellos, no sabían quién era.
Y cuando alguien es sanado de la ceguera, comienza a tener un nivel de revelación, un nivel que le permite ir alcanzando niveles de revelación en la palabra y en el propósito y en la voluntad de Dios. Yo no sé si usted recuerda, déjame ver si tengo por aquí rápidamente, la historia de aquel hombre que era ciego de nacimiento. Está allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Era un hombre que era ciego de nacimiento. Y él tuvo un milagro de sanidad progresiva. ¿Ustedes recuerdan cuál es esa historia? El Señor llegó, hizo barro, untó en sus ojos. ¿Y cómo lo dijo? ¿Cómo llamó al Señor primero? Lo llamó profeta. Dijo, eres profeta. Y el hombre apenas le dijo, ¿qué ves? Veo los hombres como si fueran árboles. Veo así como unos bultos. Y después cuando fue y se lavó y vino, le dijo, ahora veo y sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando alguien es sanado de la ceguera, puede entender la obra de Dios, puede entender la revelación de Jesucristo, puede entender la revelación de su amor y puede comprender el propósito de Dios. Amén. Entonces es necesario que nosotros podamos pedirle al Señor, Señor, quita de mí todo aquello que impida que yo pueda ver con claridad. Todo aquello que impida que yo pueda ver con claridad la revelación de tu palabra, que yo pueda ver con claridad la revelación de tu amor, que yo pueda ver con claridad la revelación de tu propósito para mi vida. Porque muchas veces tenemos claro cuál es el amor de Dios y lo conocemos y podemos disfrutar de él. Muchas veces podemos comprender la palabra del Señor, aprenderla, entenderla, pero en ocasiones no podemos ver con claridad cuál es la porción que el Señor me ha entregado a mí para el cumplimiento de su propósito. Y es necesario que tengamos claridad en esto y que le podamos decir al Señor, Señor, quita el velo de mis ojos para comprender cuál es la porción de tu gracia que me has entregado para el cumplimiento de tu propósito eterno. Amén. Dele un aplauso al Padre. Entonces ya entendemos que los ciegos representan este tipo de personas. Personas que aunque están en el lugar de la gracia y de la misericordia, tienen la incapacidad para ver o entender la obra de Dios, su palabra y su amor. El segundo tipo de enfermos que aparecen allí son los que son cojos. Son personas cuya debilidad les impide caminar con firmeza, cuya su debilidad en sus miembros motores les impide caminar con firmeza, o que puede caminar con cierta dificultad y hacer que su andar sea muy lento. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas que son cojos son aquellos que representan los que dependen más bien de otros en lugar de depender de Dios. Son personas que cuando tienen alguna circunstancia difícil, algún problema, en lugar de acudir al Padre, acuden a alguien para que ore por ellos. En lugar de ir delante del Señor y decirle, papito, aquí estoy, esta situación este problema me tiene agobiado, entonces van donde otro a contarle su problema y a pedir que otro sea el que ore por ellos. ¿Sabe qué? Yo creo que el rey David, yo siempre tengo que nombrar a David. Siempre tengo que terminar nombrando a David. Pero a mí me llama mucho la atención la vida de David en muchos aspectos. Pero David fue un hombre que pudo entender que aquella gente que estaba, el ejército de Israel, que estaba frente a aquel paladín llamado Goliat, ellos estaban como los cojos. Ellos sabían que Dios hacía maravillas, ellos sabían del poder de Dios, pero estaban allí paralizados y no podían avanzar. Y buscaban a ver quién se atreve, quién es el que se va a atrever a ir a poner su cabeza en riesgo para pelear con Goliat.
Pero llegó aquel hombre, aquel muchacho, todavía no era ni siquiera un hombre grande, era un muchacho, un joven, un jovencito. Y tuvo la osadía de decir: yo voy con firmeza, porque él sabía que vivir en una condición de cojera no le permitiría alcanzar la victoria. Eso no le va a permitir a nadie alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La cojera representa la falta de fe. La falta de fe en la palabra de Dios, la falta de fe en lo que usted y yo tenemos por seguro que fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Eso es similar, como dice en Santiago capítulo 1 versículo 8. Eso es como el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. ¿Ok? Eso representan a aquellos que son cojos. Hombres que son inconstantes. Son aquellos que dan un pasito para adelante y otro para atrás, o hasta dos para atrás. Entonces, a veces tenemos que saber y entender que si nuestro norte lo marca Cristo, hacia allá es donde tenemos que ir. Amén. Que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier debilidad, en medio de una enfermedad, en medio de la escasez, si Cristo va a la cabeza, si Cristo va enfrente, yo tengo que seguir adelante, porque Él nos da la victoria que conquistó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces necesitamos ser sanos de la cojera. No podemos seguir cojeando, no podemos seguir siendo hombres de doble ánimo, sino que tenemos que ser hombres de una fe inquebrantable, de una fe inconmovible, esa fe que está fundamentada en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos el otro tipo de enfermos. ¿Cuáles son? Los paralíticos. Esto no es que son cojos, no es que les cuesta avanzar, es que están simplemente paralizados, que no pueden ni siquiera avanzar, que no pueden ni siquiera ponerse en pie, que no pueden ni siquiera dar un paso. ¿Ok? Ahora, la parálisis es la incapacidad para avanzar en la vida espiritual. Representa el estancamiento en todas las áreas de la vida. Representa la incapacidad de responder a Dios para cumplir su propósito. Porque puede ser que usted tenga la visión, tenga el norte definido, pero si está paralizado, usted no tiene la capacidad de avanzar hacia su propósito. Entonces necesitamos ser sanos de la parálisis. Necesitamos entender que la parálisis no nos corresponde como herencia, que nuestra herencia es tener unos pies afirmados, unas rodillas firmes, unos pies que avanzan, que van hacia el frente, que van hacia adelante. Y sabe que hay una cosa interesante, que el temor paraliza a cualquiera. Muchas veces conocemos lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces conocemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Muchas veces conocemos cuál es la porción de la gracia que Dios nos ha entregado. Y nos quedamos detenidos porque se levantan elementos delante nuestro que nos impiden avanzar. Y una de esas cosas que se levantan, que nos impiden avanzar, es el temor. Porque un hombre paralizado, una mujer paralizada por el temor, es incapaz incluso de clamar al poder de Dios para su vida. Se vuelve incapaz incluso de avanzar. Yo hace poco esta semana no estuve aquí en la ciudad de Mérida. Estuve en mi ciudad natal, en Valera, atendiendo unos asuntos. Y me tocó hablar con alguien. Y me expresaba su situación. Esta persona está padeciendo de lo que los psicólogos pudieran llamar ataques de pánico, lo pudieran llamar tal vez ataques de ansiedad.
Y es una persona que conoce al Señor. Una persona que incluso estuvo un tiempo sirviendo al Señor. Pero por diversas causas, por diversos problemas, su condición decayó. Y ahora vive en una situación donde me decía Freddy, yo no puedo a veces ni orar. Yo no puedo ni siquiera clamar a la sangre de Cristo cuando esto me viene. Porque yo le decía, pero ¿qué es lo que sientes? Me dice, es que tengo un temor profundo en mi corazón, un miedo que me paraliza. Yo dije, esto es algo de lo que tú tienes que ser libre. Y estuve ministrándole. No pude reunirme más tiempo con esa persona para ayudarle un poco más, pero es algo que nosotros tenemos que entender, que la palabra del Señor dice que el perfecto amor, el amor que el Padre puede darnos, echa fuera todo temor. Y ese temor que te paraliza tiene que irse en medio del amor de Dios manifestado en nuestro corazón. El amor de Dios manifestado a nuestro corazón, que podamos conocer de ese amor, nos va a hacer libres de todo temor, porque el temor es uno de los factores que más paraliza a los hombres, aún a los hombres de Dios más fuertes. A veces cuando vienen situaciones de temor en su vida, se sienten paralizados, como le pasó a esta persona de quien les hablé. Esta persona se sentía paralizada porque el temor no le permitía ni siquiera orar ni clamar. Pero hay que levantarse y hay que entender que si el Señor está con nosotros, no tenemos nada que se nos oponga. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces tenemos que entender que nuestras rodillas tienen que ser fortalecidas, nuestros pies tienen que estar establecidos, tenemos que tener nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio, de la palabra. Amén. Estas personas, estos tipos de personas que aparecen aquí representadas, los ciegos, los cojos y los paralíticos, yo creo que representan no solamente personas que no conocen a Cristo. Yo más bien pienso que son personas que han conocido a Cristo y por alguna causa, por alguna circunstancia, han caído en esta condición. Porque si dijeran de otro tipo de enfermedad, por ejemplo, que dijeran que allí había leproso, podemos entender que sí son personas que no han conocido a Cristo. Porque la lepra representa el pecado. Pero son personas que aún habiendo conocido al Señor, son personas que se encuentran en esta situación. Pero es necesario que entendamos que nada de eso a nosotros no nos corresponde, sino que somos libres de ceguera, somos libres de cojera, somos libres de parálisis, y que todo lo que se nos ponga por delante, vamos hacia el frente porque vamos delante, porque el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Va delante de nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Estas personas estaban en el lugar correcto en aquel momento. Estas personas de las cuales hablamos allí, o de las cuales habla allí la historia, estaban en el lugar correcto porque ellos estaban tratando de alcanzar su libertad. Estaban tratando de alcanzar su sanidad. Estaban tratando de alcanzar aquello que les traería la libertad para valerse por sí mismas. Pero tenían un pequeño problema. Tenían un pero, como dicen por allí. Y era que su confianza estaba equivocada. Su confianza estaba equivocada. ¿Por qué estaba equivocada su confianza? Porque aquel hombre que durante 38 años había estado allí paralítico. Él estaba esperando que alguien lo ayudara a meter en el estanque. Estaba esperando que alguien lo empujara, aunque sea que le diera un empujón para meterlo en el tanque. Pero no había nadie que lo empujara, que lo ayudara, que tuviera de él misericordia. Y el hombre había pasado tanto tiempo allí que ya se sentía como que no tenía esperanzas. Y me imagino que ese hombre allí permanecía todos los días
días y noches. Al principio fueron días, después fueron semanas, meses, años, más años, décadas. Y fue un hombre que tal vez se acostumbró a estar en esa condición. Tal vez se acostumbró a estar en esa condición, viendo el milagro sobre otros, viendo que el favor de Dios se movía sobre otros, pero sin experimentarlo personalmente. ¿Cuántas veces alguno de nosotros no ha visto que el favor de Dios se mueve sobre otros, que el favor de Dios se expresa sobre otros, pero por sobre su propia vida aún no ha visto el favor de Dios en una situación específica de su vida? Y yo creo que el Señor en esta tarde quiere decirnos que Él está aquí para que podamos ver el favor pleno de Dios sobre nuestra vida ante cualquier situación. Amén. Ante cualquier circunstancia, enfermedad, escasez, depresión, cualquier circunstancia que pueda estar pasando. Mire, fíjense que me llama la atención muchísimo como que dice que el Señor le dijo, yo sé que, o sea, ya el Señor sabía que ese hombre tenía ahí 38 años. Y cuando se le acercó, ¿qué le preguntó? ¿Qué le dijo? Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿No se le parece a la historia aquella del ciego Bartimeo, que es cuando el Señor se encontró, cuando Bartimeo vino al encuentro del Señor, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Lo más lógico podría decir, bueno, pero si él sabía que era ciego, si él sabía que era paralítico, ¿para qué le pregunta? Pero aquí hay una diferencia entre Bartimeo y el paralítico. Bartimeo le dijo inmediatamente, quiero ser sano, quiero recuperar la vista. Pero el paralítico, ¿qué hizo? Se escudó en los... Se escudó en que no había nadie que lo ayudara. Dijo, sí quiero ser sano, pero es que cuando viene el ángel y mueve el agua, cuando hay el movimiento de las aguas, mientras yo logro llegar a la orilla, ya otro entró primero y logró alcanzar el milagro. Porque es muy fácil a veces excusarse. Es muy fácil en muchas ocasiones excusarse. Decir, sí, pero es que la situación es difícil. Sí, pero es que está muy lejos. Sí, pero es que esta enfermedad dicen que es incurable. Sí, pero... Y siempre tenemos un pero, una excusa. Y el Señor no le estaba diciendo, muéstrame las excusas. Simplemente le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? El Señor no le estaba preguntando a Bartimeo tampoco, ¿tienes alguna excusa para darme por qué no has recibido la sanidad? No, simplemente le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y yo creo que hoy el Señor le dice a usted, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que tú estás esperando que yo haga por ti? ¿Qué es lo que tú estás esperando recibir en tu vida? ¿Qué es lo que estás esperando recibir en tu familia? ¿Qué es lo que estás esperando recibir en tu situación? Si tienes alguna situación que apremiante, difícil, complicada, tal vez algún familiar que está enfrentando alguna situación de salud o algún problema terrible, el Señor te dice hoy, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que hacer por ti? Y a veces pensamos que como Dios lo sabe todo, que como Él lo sabe todo, eso para Él es sobreentendido. Pero Él espera que tú y que yo vayamos a Él y le digamos, Señor, quiero esto. Señor, quiero ser sano. Señor, aquí está mi problema. Señor, no es que vayamos a hacerle un análisis expositivo de nuestros problemas ni de nuestra situación, sino que presentemos nuestra necesidad delante de Él. Eso es lo que Dios está esperando, para que
tú puedas ver el favor de Dios sobre tu vida, para que ese milagro pueda ocurrir, para que lo que tú esperas puedas alcanzarlo. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces estas personas estaban en el lugar correcto. Estaban en el lugar correcto. Porque estaban ¿dónde? ¿Recuerda cómo se llamaba el estanque? Betesda. ¿Pero qué significa? Lugar de misericordia o casa de gracia. Hay muchas personas que vienen a la iglesia. Muchas personas que vienen a la iglesia o a las iglesias, a las congregaciones diferentes, simplemente esperando conseguir un milagro en su vida. Pero yo pregunto, ¿cuántas de esas personas han estado dispuestas a entregar realmente sus cargas delante del Señor? ¿Cuántas personas realmente están dispuestas a confiar en la obra del Señor? ¿Cuántas personas realmente están dispuestas a entregarse al amor del Padre? ¿Sabe por qué cuesta tanto que nosotros podamos vivir y disfrutar en el amor del Padre y en su gracia? Porque pensamos que si eso es así de simple, como alguien pudiera decirlo, entonces no es cierto, porque nos acostumbramos a que las cosas tienen que costarnos. Nos acostumbramos a que todo tiene que ser un intercambio. Pero aquí el único intercambio lo hizo Cristo, quien tomó mis pecados y me dio la salvación, quien tomó mi enfermedad y me dio la sanidad, quien tomó mi pobreza y me dio la riqueza, quien tomó mis aflicciones y me hizo libre de toda aflicción. Ese es el intercambio que fue hecho, porque Él fue el que pagó el precio de nuestra paz. Él fue el que pagó el precio de nuestra sanidad. Él fue el que pagó el precio por nuestra salvación. Ese es el único intercambio. Un intercambio en el que usted y yo de todas salimos favorecidos. Como diría un familiar que tengo que es comerciante, dice, eso es un ganar-ganar. Eso es un ganar-ganar. Usted va a ganar porque gana siempre, pero lo que tiene que hacer es rendirse delante de Él, entregar todas sus cargas, entregar todas sus aflicciones, entregar todas sus angustias y confiar en Él. Y confiar en Él. Perdemos muchas veces el tiempo pensando en el pecado y sus consecuencias, cuando el pecado y sus consecuencias Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Amén. Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es estar en Él. Porque dice la palabra, separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Nada podéis hacer separados de mí. Yo quiero pedirle, por favor, póngase sobre sus pies. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que expresar, una causa que exponer delante del Señor, de ese Señor maravilloso, ese que pagó por nuestros pecados, aquel que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Porque saben que nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras circunstancias difíciles, algún problema de salud, alguna escasez económica, algo puede haber en su vida que no le permite avanzar, que le permite vivir tal vez en cojera
o que ha puesto anubio en sus ojos. Pero tenemos que venir y presentar nuestra causa delante de Él. Decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está. Esta es mi causa. Pero como dice ahí en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos con confianza. Acerquémonos con confianza. Acerquémonos con confianza. No dudando, sin temor, con confianza, delante de su trono de gracia, para que podamos alcanzar misericordia y hallar la gracia para tener el oportuno socorro. Expongamos nuestra causa delante del Señor. No demos por sentado que como Dios todo lo sabe. Él sabe cuál es mi problema. Él sabe cuál es mi situación. Él sabe cuál es mi necesidad. Porque a veces somos tan, yo creo que incautos será, o ingenuos. Y venimos delante del Señor a orar y le decimos: Señor, tú conoces cuál es mi problema. Lo pongo delante de ti. Él lo conoce, pero abre tu boca, dile: Señor, este es mi problema. Señor, esta es mi situación. Señor, esta es mi necesidad. Señor, esta es la situación de salud de la que necesito ser libre. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de toda carga? Expon tu causa delante del Señor, porque Él está dispuesto a entregarte lo que tú necesitas. Él está dispuesto a hacer justicia por ti. Él está dispuesto. Dice la palabra del Señor: ¿acaso el Señor no tomará en cuenta la oración de sus escogidos, la petición de sus escogidos que claman a Él día y noche para hacerle justicia? Yo creo que cada uno de nosotros siempre tenemos algo que traer delante de Él. Y si usted se siente que no tiene nada que traer delante de Él como una causa, traiga delante de Él su gratitud. Traiga delante de Él su gozo. Traiga delante de Él una ofrenda, un corazón que esté dispuesto a dar a los demás por gracia lo que por gracia ha recibido. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque todas estas cosas que quedaron aquí escritas en tu palabra son para enseñanza nuestra, son para ejemplo nuestro, para que por medio de ellas nosotros podamos ser alumbrados, podamos aprender, podamos ser enseñados, podamos ser redarguidos, podamos ser corregidos y podamos ser instruidos en tu justicia. Esa justicia maravillosa que es tu gracia manifestada a través de Jesucristo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Yo creo que si aquí hay personas que tienen algo que exponer delante del Señor y tal vez se sienten que no tienen la fuerza, tal vez se sienten como esta persona con la que yo hablaba allá en Valera, que sentía que no podía ni siquiera clamar a la sangre de Cristo. Y le estoy diciendo que no era una persona que no conocía a Cristo, una persona que, habiendo sido ministro de la palabra, se apartó del Señor
y vino esto sobre su vida. Y no podía clamar ni pedir. Pero si aquí hay alguien que necesite que le ayudemos, que los ministros de esta casa ministremos a favor suyo, le ayudemos en oración, yo le voy a pedir, por favor, venga a este lugar. Pase aquí al frente. Pase aquí al frente y vamos a orar juntos. No es que yo las tenga todas. No, aquí hay un cuerpo. Porque ¿saben qué dice la Escritura? Cuando está terminando este pasaje, dice que cuando a este hombre le preguntaron quién le había dicho que tomara el lecho, él no supo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en medio de una multitud de personas. Porque la obra que Dios puede hacer en tu vida este día va a ser en medio de este grupo de personas, de esta multitud de gente que está en medio nuestro. Porque es la obra del Señor corporativamente, corporalmente. No es la obra de una persona. Es la obra del cuerpo, porque la sanidad se vive en el cuerpo de Cristo, porque la salvación se vive en el cuerpo de Cristo, porque todo lo que el Señor hace en nosotros lo hace a través de su cuerpo. Amén. Dice la palabra del Señor que Él se había ido, se había volteado y el hombre no supo quién era. No lo logró identificar porque estaba en medio de todos. Y así mismo Dios, así mismo Cristo está en medio nuestro. Está en cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como Salvador. Amén. Voy a pedirle, por favor, pasen aquí al frente y vamos a orar. Vamos a orar y voy a pedirle, por favor, Señor, es tu obra, Padre. Es la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Papito bello, en el nombre de Jesús, que cada una de estas personas pasen aquí sin miedo, pasen aquí al frente, pasen, que vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Voy a pedirle, por favor, a los ministros que están aquí, los pastores, por favor, vengan aquí. Los que son ministros también de Iglesia en Casa, vengan, ayúdenme a ministrar. Pastor Luis, Pastor Odalis, venga. Pastora Cosby, esposa mía, venga, por favor. Pastor John, venga, vamos a orar por estas personas. Ellos están pasando aquí porque están conscientes que necesitan ayuda para poder venir a exponer su causa delante de Dios. Para venir a exponer su causa delante de Cristo, para decirle: aquí estoy porque te necesito, porque necesito de tu ayuda, porque necesito de tu salvación, porque necesito de tu sanidad, porque necesito tu ayuda en este problema, porque me siento afligido, porque me siento triste, porque me siento angustiado, pero aquí estoy pidiendo que tú me ayudes, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Por favor, pasen y oren por ellos. Pasen y oren por ellos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aquí hay un grupo de personas que reconoce que te necesita. Yo no les conozco, no conozco cuál es su necesidad, pero tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, cuál es la causa por la cual han venido aquí adelante. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas, Señor, obrando en sus vidas, que tú seas librándoles, Señor, de toda opresión, que tú seas librándoles de todo temor, que tú seas librándoles de toda carga, que tú seas librándoles de todo sentimiento de condenación, porque tu palabra dice, Señor, que el que está en Cristo no tiene ninguna condenación, porque está en el Hijo de Dios. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la vida de todas estas personas que reconocen que te necesitan. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, maravilloso.
lo verán. Gracias, Señor, porque tú estás obrando maravillas en medio de tu cuerpo, en medio de tu iglesia, Señor. Es tu obra perfecta, Señor. Esa obra conquistada en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú traes, Señor, sobre cada uno de ellos, conforme a su necesidad, Señor. Cada uno de ellos, Señor, recibe de ti lo que está necesitando, Padre. En el nombre de Jesús. Es tu obra, Señor. Es tu obra, Señor. Es la obra de tu cuerpo, Señor, expresada en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú traes libertad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces la petición del corazón de cada uno, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno. Señor, gracias. Él es digno de adorar, y mi ser dirá Tu obra perfecta, Señor, cuán consumada en la cruz. Gracias, Señor. es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y nombre sobre todo. Cada uno de los que está aquí al frente, yo voy a hacer la pregunta como la hizo el Señor. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que Él te haga? Abre tu boca y díselo, Señor. Yo quiero, yo necesito. Díselo al Señor. Abre tu boca y pon tu causa delante de Él. Sin temor, sin miedo. Dile, Señor, yo necesito que tú traigas sanidad a mi vida. Yo te pido que tú me traigas libertad. Yo te pido que tú me libres del temor. Te pido que quites de mí la incredulidad. Expon tu causa delante del Señor. No te quedes con tu boca cerrada. Dile, Señor, yo necesito esto. Yo necesito aquello. Háblale al Señor para que Él pueda saber qué quieres que Él te haga. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, papá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque cada uno de ellos ha venido al lugar correcto. Ha venido al lugar indicado. Pero a diferencia de aquellos que estaban en el estanque de Bethesda, ellos han venido con la confianza correcta, esperando y confiando en ti, Señor. Padre, gracias, porque no se trata de una persona, no se trata de uno de los que pueda estar aquí hablando. Se trata de ti, Señor, de tu obra. Es tu obra, Señor, solamente. Es la confianza en ti, Señor, en tu palabra, en tu obra consumada en la cruz. Gracias, Señor. Ah, Señor, gracias. Oh, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cántale al Señor, cuán grande es Dios. Él está aquí. Adora, iglesia. Cántale, cuán grande es. Cuán grande es. Cántale. Cántale, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque podemos venir confiadamente ante el trono de tu gracia.
Podemos venir ante el trono de tu gracia con confianza, papá. Gracias. Es grande. Es Dios. Cántale con grande. Es Dios. Y todos lo verán. Aleluya. Canta la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor se deleita con tu alabanza. Oh, cuán grande es Dios. Cántale con grande es Dios. Y todos lo verán. Es Dios y todos lo verán. Grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Tan grande cuán grande mi corazón entona la canción. Aleluya. Cante de gratitud al Señor por su grandeza. Cántale. Aleluya. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es, oh, cuán grande es. Oh, mi corazón Levanta tus manos. entona la Aleluya. canción. Gracias, Señor. Cuán grande es, Escogiste. cuán Gracias. grande Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Mi corazón entona la canción. Dígale al rey, vamos. Cuán grande es. Aleluya. Cuán grande es. Que salga de su corazón, vamos. Mi corazón entona la canción.
levantamos nuestras manos al cielo, declarando que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. Declarando que tú gobiernas sobre cada corazón que está en esta tarde aquí. Declarando también, Señor, que en medio de nosotros no hay ningún necesitado. Y si lo hay, tú los vas a sostener con tu mano. Y al salir de esta iglesia, de este lugar, tendrá la respuesta, Señor, que vino a buscar. Es más, ya hay gente aquí que tiene la respuesta en su corazón de lo que sabe tiene que hacer. Porque en medio de nosotros no hay ninguno necesitado. Porque tú nos tienes a cada uno de nosotros en la palma de tu mano. En la palma de tu mano. En la palma de tu mano. Y allí, en ese lugar seguro, nada nos faltará. Porque tú lo suples todo. Tú suples las necesidades de salud. Tú suples las necesidades. Ya las supliste. Y nosotros, porque como tú tienes conocimiento de todo lo que nos hace falta, nosotros estaremos tranquilos. Y por eso es que nosotros hoy, levantando nuestras manos, decimos: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, dígale. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, vamos. Cuán grande es Él. Vamos, iglesia, cántalo, tú lo puedes hacer. Mi corazón entona, vamos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Dile que Él es grande. Cuán grande es Él. Aplaude la grandeza. Todo honor y toda gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Amén. Señores. Aleluya. Óigame, que no se vaya nadie de aquí sin darle un abrazo. Sin darle, que nadie se vaya. Vamos. Bendiciones.